Hola, vamos a ver con este ejemplo cómo podemos calcular con volúmenes, intensidades, ondas esféricas, etc. El ejemplo dice así: tenemos una conversación que tiene un volumen de 65 decibelios si la escuchamos a una distancia de 50 centímetros. Nos tiene que dar la distancia porque sabéis que cuanto más lejos estéis, menos intensidad va a haber y menos volumen. Nos pregunta dos cosas. Primero, ¿cuál es la intensidad asociada a esos 65 decibelios? Y segundo, ¿a qué distancia de la fuente dejaremos de oír la conversación? ¿Vale? La fuente está aquí, que será una persona porque está hablando, emite ondas esféricas, vamos a suponer que son esféricas, a una distancia R1 de 50 centímetros tenemos un volumen de 65 decibelios. ¿Cuál es la intensidad que corresponde? Pues hay que despejar de la fórmula. El nivel de intensidad o volumen es 10 por el logaritmo decimal de la intensidad partido de la intensidad de referencia, que recordaréis que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos beta. ¿Cómo despejamos un logaritmo? Pues no es muy complicado, hay que sacar la potencia 10 elevado a, ¿vale? 10 elevado a x, que tenéis, que x es igual al logaritmo decimal de y. Si yo hago 10 elevado a x, será igual a 10 elevado al logaritmo 10 de y la definición del logaritmo nos dice que esto es i, ¿vale? El logaritmo es el número al que hay que elevar 10 para que dé i, pues justo. ¿Vale? Entonces, como veis, así se despejan los logaritmos. Bueno, pues aquí podemos hacer lo mismo. Primero dividimos por 10 y ahora elevamos esto, 10 a esto y 10 a esto de aquí, que queda i partido de i0. Entonces i es i0 por 10 elevado a beta partido por 10. Beta lo sustituimos ahora, es 65. Entonces esto queda 10 elevado a 6,5 por i0, que vale 10 a la menos 12. Esto, si echáis la cuenta, pues es 10 elevado a... ¿He hecho algo mal aquí? No, creo que está bien. Bien, perdona que tenía un error en los apuntes. Esto es 10 a la menos 5,5, que da aproximadamente 3,2 por 10 a la menos 6 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Este es el nivel de intensidad asociado a 65 decibelios, que es la respuesta a la primera pregunta. 3,2 por 10 a la menos 6 vatios por metro cuadrado. Ahora, ¿a qué distancia dejamos de oírla? Pues para dejar de oírla tiene que bajar la intensidad 2 nueva a una cierta distancia R2, tiene que ser menor que 10 a la menos 12. Bueno, cuando sea 10 a la menos 12, la intensidad de referencia, dejamos de oírla. Un poquito más allá dejamos de oírla, ¿vale? Este es el nivel, vatios por metro cuadrado, es el nivel de referencia. Entonces tenemos que ver a qué distancia R2 la intensidad baja a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Aquí tenemos la distancia R1 y la intensidad es la que acabamos de calcular, 3,2 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Y lo que decía, a R2, a una distancia R2, la intensidad 2 queremos que sea a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale R2?
Bueno, si recordáis del vídeo de teoría, la intensidad es la potencia entre la superficie en la que se está repartiendo la energía, la potencia de la onda. Como son ondas esféricas, tenemos que es la potencia de emisión de la fuente partido de 4pi r cuadrado, perdón, r al cuadrado. Eso significa que a distancia r1 tenemos que la intensidad 1 es la potencia de emisión de la fuente partido de 4pi r1 cuadrado, y a la distancia r2 tendremos I2 es la misma potencia porque la fuente es la misma, solo que está repartida en una superficie más grande, de modo que dividiendo I1 entre I2, por ejemplo, dividís el lado derecho también, la potencia se va y queda 4pi r2 cuadrado entre 4pi r1 cuadrado. Se van los 4pi también y queda que r2 cuadrado es r1 cuadrado por I1 entre I2. O si queréis, r2 es r1 por la raíz de 1 entre I2, ¿vale? Sustituyendo los valores, R1 es 0,50 metros y esto es 3,2 por 10 a la menos 6 y esto es 10 a la menos 12. Si echáis la cuenta, a mí me sale unos 890 metros. La de conversación se dejaría de oír 800 metros, 800-900 metros, más o menos. Me diréis, es una distancia muy larga para oír una conversación. Sí, bueno, normalmente, aparte de este efecto de que la onda la potencia se tiene que repartir en superficies más grandes, hay otros efectos que hacen que dejemos de oír las ondas. Uno puede ser el ruido, que tape. Si hay ruido, tapará. Si hay ruido de más de 10 a la menos 12 de intensidad, pues tapará la señal, entonces tampoco lo vamos a oír. O puede haber otros fenómenos como un ligero viento que lleva la onda, la transporta más en ciertas direcciones y otras en menos. Entonces este número puede ser un poco más grande de lo que pasa en realidad, pero bueno, es lo que, si no hubiera ningún otro ruido, todo estuviera en silencio, etcétera, pues se podría llegar a oír.